Pues mira, yo te diría que si lo resumo en una palabra, la experiencia es sobre todo intensa. Es muy intensa porque son muchas horas, es mucho tiempo con la misma gente, muchísimo trabajo, muchísimos vídeos que tienes que ver. Luego cuando llegas allí realmente te das cuenta de lo grande que es aquello, porque te cuentan mucho aquí, te dicen sí, sí, no, ya verás cuando llegues allí. No, cuando llegas allí dices, Dios, esto es un macro festival, aquí es verdad que tengo una responsabilidad no solo para conmigo misma, sino para mi país, para mi empresa. Entonces, bueno, pues la experiencia es, como te digo, intensa y es dura, pero creo que hay que vivirla al menos una vez en la vida. Eso yo creo que merece la pena para ver un poco en qué consiste todo. Básicamente yo se lo contaba a un amigo y me decía, pero ¿eso cómo es? Digo, pues es que a mí me parece que tiene que ser muy parecido a lo de Gran Hermano cuando dicen que todo aquí dentro se magnifica mucho. Digo, pues es que más o menos es así. Pero vamos, es una experiencia que yo recomendaría a todo el mundo. A ver, el proceso, dependiendo de las categorías, cambia. Hay incluso procesos en los que todavía la votación final es a mano alzada. En Direct no. En Direct, por lo menos ya desde el año pasado, que sepa yo, y este año, ya ha cambiado. Es un proceso de votación único y exclusivo, donde tú tienes una tablet y tú votas personalmente. Nadie sabe lo que puedes estar votando, con lo cual es muy difícil controlar si alguien te está votando en la campaña o si no. No tienes prácticamente margen para maniobrar. Es muy cerrado. Y luego, bueno, es un proceso bastante largo, bastante intenso, de una semana allí, pero previamente tienes pues casi unas 400 campañas que ver en un prejudge, lo llaman ellos, que es desde tu casa. Una vez que ya has pasado eso, cuando llegas allí tienes un día que te hacen como una especie de fiesta, que es un networking, que es bueno, pues para ponerte de cara y conocer a la gente que si ya conocías previamente, hacer amistades y bueno, pues que nos conozcamos todo un poco. Y luego ya empieza el proceso real, que son 3 días en los cuales en Direct nos ponen en una habitación de 5 en 5 y es un proceso pues muy parecido al de tu casa. Tú vas votando, de hecho ahí no tienes prácticamente margen de hablar con nadie ni nada, como mucho reírse, o si hay un punto muy concreto de una campaña, ahí pues señalas, oye, pues que he visto varias campañas iguales o tal, pero muy poco. Además te dicen que no merece la pena ahí ni siquiera hablar, que sea un voto muy privado, para que no coacciones a ningún otro miembro del jurado. Entonces ahí poquito margen también hay, ¿no? Simplemente es como muy de robot, no tienes mucho más. Y luego ya tienes una fase que es la final, cuando ya hay una long list definida, ahí nos juntan a todos en una sala y tú en esa sala ves toda la long list con el resto del jurado. Ahí incluso hay muchas piezas que no has visto nunca y que de pronto las ves ahí, porque claro, son categorías que a lo mejor a ti no te han caído. Y luego ya, una vez que se define esa long list con unos votos también, sale esa shortlist. Esa shortlist se discute, de hecho de esa shortlist se pueden caer incluso piezas. De hecho se limpia la shortlist para que ya todo lo que haya esté todo el jurado tranquilo y que estemos contentos con el resultado, y luego ya este el último día, que es el que se deciden metales. Luego en ese día realmente te das cuenta cuando te llega el papel con toda la lista. Ahí ya ves la puntuación que tiene incluso cada campaña y tal, que eso por ejemplo es como bastante clarificador, porque ahí ya decide mucho el tribunal, vamos, el presidente del jurado, si a lo mejor las campañas con tal nota no entran ya ni siquiera a proceso de votación de metal, o dependiendo en mi caso no, o sea, se vio todo y se hizo todo. Pero es verdad que cuando ya tienes una votación muy cortita, es muy difícil ya subir a premio. Y básicamente ese es el proceso, es bastante, lo que te digo, es bastante robótico, no tienes prácticamente interacción más que en los últimos días, un poquito. ¿Esta categoría? Pues mira, realmente yo creo que España tiene muy buenas campañas de Direct. O sea, no es tanto que se nos resista, sino que yo creo que la categoría en sí es muy complicada. Creo que, pero por muchas cosas. Direct es un cajón desastre donde entran muchísimas piezas, hay que definir muy bien qué es lo que se va a votar dentro de Direct, y ahí también depende mucho de la suerte o de cómo estén situadas esas campañas, pues eso, por puntuación, como te comentaba antes, o incluso por la categoría en concreto donde estén. Pero vamos, creo de verdad que España tiene
tiene buenas piezas de direct, no creo que sea una cuestión de que no hagamos bien direct, creo que hacemos bien direct. Lo único pues eso que depende cómo lleguen, cómo pasen y del criterio del jurado, y eso ya cada año es completamente al azar. Ya no puedes definirlo más. Es cierto que este año es verdad que yo diría que hemos tenido muy mala suerte, pero bueno, en principio creo, y vamos, si lo mantengo, que España no es que se la resta la categoría, es que la categoría es muy complicada. En promo te pasa también un poco igual. De hecho es más o menos lo que es el margen ha sido muy parecido. O sea, es que son muchas horas, muchas campañas, muchas variables, puedes acogerte a cualquier cosita en un momento determinado, cosa que en otras categorías pues puede no pasar. Entonces creo que es la categoría, sí que es complicada para todos. Por ejemplo, Italia tampoco ha sacado nada este año. Y más, no he hecho un análisis, pero probablemente haya muchos países que no hayan sacado nada en directo. Bueno, nosotros por lo menos Sorlis, tenemos 5 Sorlis, que no está mal, teniendo en cuenta que era un jurado bastante duro. Bastante. Pues a ver, el festival en sí es muy anglosajón, entonces yo creo que hay ideas que son más nuestras, quizás más latinas, y eso puede llegar a influir. Lo que pasa que si haces realmente un recuento de ideas, luego hay muchas ideas locales que triunfan en Cannes, no tiene mucho que ver. Creo que es un poco lo que venía hablando, que también depende de la suerte del jurado, que le gusten unas piezas o que no le gusten, y muy en concreto, y ahí sí que hago un punto y aparte, de la categoría y que estén bien posicionadas la categoría. He visto muchas campañas que se han caído porque la idea es muy buena y en un primer momento ha pasado a shortlist, pero una vez que estaba compitiendo en shortlist ya para metal, no era a lo mejor la mejor parte de la idea, la pieza o en la subcategoría en la que estaba, entonces ahí es muy difícil. Creo que tiene que ver bastante con eso. En concreto este año, yo los otros años ya no sé, pero en concreto creo que este año ha sido el problema. A ver, yo eso, si lo supiese, creo que no estaría aquí, estaría todavía en Cannes recogiendo leones. Pero haciendo un poco, pues eso, viendo un poco cómo son las piezas y las que ganan y tal, creo que, hombre, pues una idea buena, evidentemente siempre tiene que estar por encima de todo, tiene que estar una buena estrategia también en muchos casos, incluso, ¿por qué no? Como decíamos antes, un buen resultado puede dar luego pie a que se valore más una idea en una categoría. No somos eficacia, evidentemente, no tiene nada que ver, o sea, los resultados de hecho es otra cosa, pero sí, en un momento dado se puede equilibrar la balanza y un buen resultado puede hacer que una campaña suba, incluso a metal. Pero vamos, sobre todo creo que es eso, una buena idea. Las buenas ideas se nota enseguida que suben. Y hay ideas incuestionables y luego hay otras pues, que ves que bueno, pues que se han podido luchar bien o que bueno, pues en ese momento determinado ha tenido el beneplácito del jurado. Pero un jurado, como digo yo, son X opiniones, en mi caso 25 opiniones, pero el resto del mundo puede opinar muy distinto, incluso en distintos jurados. Pues como hablábamos antes, hay campañas que en mi jurado no han pasado de una shortlist y luego, por ejemplo, en Ciber han podido ser un Grand Prix. ¿Es mejor o peor? No, simplemente en mi caso creo que está peor, o sea, estaba mucho más justificada en otro caso, pero es verdad que hay una fina línea que lo separa. Pues a ver, lo que hablábamos, el direct es un cajón desastre, es complicado, entonces de hecho yo creo, por lo que he hablado además con otros jurados de otros años, lo primero que hace el presidente del jurado es definir bien qué es direct, cosa que a lo mejor no sé si pasa en otras categorías, pero aquí suele pasar en plan de vamos a ver, vamos a definir. Entonces, en mi caso, y esto es una opinión mía personal, no sé si es así, pero yo creo bastante que una gran idea ya, una idea que puede llegar a Grand Prix tiene que ser una buena idea de direct, pero no de direct porque sea de direct, porque tenga una respuesta directa, porque yo le ponga un teléfono, porque de verdad esa respuesta directa tenga algo
tenga algo que tenga gancho, que tenga una respuesta inteligente. En el caso, por ejemplo, del Grand Prix de Direct, yo creo que el jurado fue bastante unánime porque prácticamente era una campaña de respuesta total y absoluta, eran unas llamadas de teléfono. Entonces, en la forma en la que estaba hecha y la idea se basaba prácticamente en esa respuesta directa y que ese punto inteligente fuese ahí, creo que fue lo que hizo que sobresaliese esa idea por encima de otras, que había algunas que eran muy buenas y eran muy de Direct dentro de la categoría. Pero creo que es eso, el factor decisivo para un Grand Prix. Creo que es eso. He aprendido, como dice mi madre, latín. Se aprende mucho de todo, se aprende mucho cosas de la profesión, pero también se aprenden mucho cosas de la vida, que es muy interesante y eso no pasa en todos los jurados. Está muy bien y bueno, pues como creo que te lo comentaba antes, es una experiencia de prácticamente un máster de un mes en una semana, comprimido. Entonces, bueno, pues sacas muchos learnings de trabajos, de cómo los jurados perciben determinadas piezas, cómo se juzgan. Entonces, hombre, aprendes mucho a nivel técnico, sacas bastante información bastante buena. Y luego, bueno, pues aprendes también, es lo que te digo, de la vida, a ver gente nueva, a relacionarte, a mejorar tu inglés también, muchas cosas. Es una experiencia, es maravillosa en el fondo. Luego, una vez que estás ya fuera de ahí, que has pasado por todo el proceso y que lo has pasado mal y bien y tal y todo, luego lo valoras y dices, hombre, es una experiencia muy buena, maravillosa, y ya te digo, aprendes latín. Pues a ver, hombre, evidentemente frente al resultado del año pasado, pues estamos menos de la mitad. O sea que es un mal resultado, hombre, no es mal resultado, son 27 leones. Si lo comparamos, pues es peor, pero también es cierto que el año pasado tuvimos una campaña que todos sabemos que triunfó y ganó muchos leones. Entonces, pues este año a lo mejor no ha habido esa campaña. Ahí también tenemos que hacer todos pues eso, pensar bien y hacia adentro y ver un poco qué es lo que ha podido fallar. Insisto, yo sigo pensando que en Direct hay muy buenas campañas en España, pero también no solo temas de suerte, sino que bueno, pues a lo mejor no teníamos esa gran campaña. En el caso de este año, hombre, yo creo que Justino pues, ha cumplido bastantes expectativas, pero no ha llegado a ser un holograma del año pasado. Eso, bueno, pues es incontrolable, no lo sabes, pero bueno, mal resultado, hombre, malo no. Lo que pasa que cuando tienes picos muy buenos y muy altos, pues evidentemente la comparación es inmediata y bueno, pues piensas que tal. Ya te digo, en el caso de marketing directo, yo creo que el problema ha sido que hemos tenido mala suerte, sinceramente. O sea, había muy buenas campañas, había buenas ideas, pasaron muy poquitas a shortlist, pasaron muy mal posicionadas y bueno, pues es lo que pasa, mala suerte. Pero en el caso general de España, pues creo que no, nos faltaba a lo mejor una campaña un poco más tipo hologramas, pues puede ser. Ahí también pues habrá que hacer un poco pensar y decir, oye, pues los clientes también se tienen que soltar más, también es bueno que vayan allí. Yo he visto varias entrevistas en las que salía la gente y decía, oye, los clientes todavía no siguen viniendo mucho a Cannes. Eso es un punto que al final te da un poco, no estás preocupado, como cliente no estás preocupado por la creatividad, somos las agencias las que impulsamos eso, pues también habrá que hacer reflexión y ver un poco, habrá que meterles más caña. Creo que es así. Pero vamos, autorreflexión, mal no, evidentemente si nos comparamos, pues sí.